En este vídeo vamos a ver cómo utilizar una envolvente. ¿Qué es una envolvente? Pues es una curva que indica cómo evoluciona la energía de la onda o la amplitud de la onda. Nos va a servir para definir un poco qué tipo de sonido tenemos. Vamos a utilizar un ejemplo, para ello voy a utilizar un oscilador básico como sonido inicial. Voy a poner un control de volumen y la salida de audio. Voy a apagar un momento. Bajamos un poco el volumen para que no nos dé ningún susto. Y si conecto esto directamente a la ganancia, el sonido que vamos a tener original es este. Puedo subir un poco el volumen o puedo hacer que se extinga. Esto es lo que va a hacer realmente una envolvente. Va a controlar el volumen de la onda haciendo que haga o se comporte como un sonido habitual, como cuando un instrumento toca, un sintetizador, que el sonido aparece, empieza a sonar y desaparece en distintas fases. Podría aparecer muy rápido y luego irse poco a poco, volver a subir y hasta que desaparece. Eso sería la envolvente de la onda. Como voy a controlar el volumen, lo que voy a necesitar es modificar los valores de la amplitud de cycle. Y eso lo puedo hacer multiplicando la señal por un valor. En este caso, pues de 0 a 1. Si estoy multiplicando la señal por 0, no suena. Según empiece a subir este número, va a empezar, voy a subir el volumen. Según empieza a subir este número, va a empezar a aparecer porque la amplitud va a empezar a hacerse más grande. Voy a poner un scope para que lo veamos. Ahora la amplitud es 0. A medida que esto va apareciendo, pues vamos teniendo onda. Cuanto más grande se hace, pues más grande es la amplitud de la onda. Y lo mismo para que desaparezca hasta el 0. Para poder controlar esta evolución de este número, en vez de controlarlo con este mensaje number de datos, que tiene dos inconvenientes. El primero, que tengo que estar yo controlándolo con el ratón, y el segundo, que como son datos, entre, por ejemplo, si yo subo de 0,1 a 0,2, va a haber un pequeño escalón, porque hay un salto de 0,1 a 0,2. Entonces, eso produce una serie de artefactos en el sonido, que suenan como pequeños clics, que no deberían estar ahí, o pues suena como a que hay algún tipo de error digital en el sonido. Pues para evitarlo, lo que necesito es una curva, por ejemplo, que vaya de 0 al valor que sea, de 0 a 1 de forma continua y evitando esos saltos. Para tener esa curva existe el objeto line, que genera una línea recta entre dos valores que yo le dé. Tiene varios tipos de comportamiento. Podéis abrir la ayuda si queréis un poco saber más sobre el funcionamiento de Line, pero vamos a verlo. A Line yo le voy a decir el valor de destino al que quiero que vaya. Por ejemplo, en este caso quiero que vaya a 1, y el tiempo en milisegundos que va a tardar. Por ejemplo, va a tardar 2000 milisegundos, que son 2 segundos en llegar a 1. Entonces voy a tener una curva, una envolvente de volumen, que va a hacer que el sonido aparezca, que vaya de 0 a 1 en 2 segundos, que sería lo equivalente a un fade in. Y así el sonido aparece en 2 segundos. Si quiero que vaya a un valor de manera inmediata, pues pongo ese valor, y ahora vais a escuchar ese artefacto, que es ese pequeño clic que suena cuando cambia de un valor a otro de forma abrupta. Se corta de golpe la señal y aparece un pequeño clic. Podría decirle que baje, por ejemplo, en 3 segundos, o muy rápido, o en 300 milisegundos. Ahora, como el valor está en 0, le digo que vaya a 1.
y ahora que baje a 0 y baja mucho más rápido que como aparece. De esta forma podría dibujar una envolvente un poco más compleja. En los mensajes puedo decirle que vaya a 0 inmediatamente y después le pongo una coma y puedo indicar por parejas a qué valor va desde 0 y en cuánto tiempo. Por ejemplo, que vaya de 0 a 1 en 2 segundos, después a 0,5 en 500 milisegundos y a 0 pues en 3 segundos. Esto va a hacer un dibujo, ¿vale? Repito, va a 0 de forma inmediata, desde el 0 sube a 1 en 2 segundos, baja a 0,5 en 500 milisegundos y luego a 0 en 3000 milisegundos. Va tomando los valores por parejas diciendo valor y cuánto tiempo tarda en ir ese valor. Lo conecto a Line, pulso, enciendo el audio, pulso. Lo de 0 es por si está en otro valor, por ejemplo. Esto está ya en 1, cuando pulse esto va a ir inmediatamente a 0 y ya desde ahí pues va a hacer la envolvente. Y tendríamos esa envolvente. Hay otro objeto similar a Line, que es Curve, que hace exactamente lo mismo, solo que es necesario ponerle un valor más, ya que en vez de hacerlo con líneas rectas, lo hace con curvas exponenciales y logarítmicas. Entonces tendríamos que darle el factor de la curva. Por ejemplo, pues le podría decir que vaya a 1 en 2000 en 2000 milisegundos y pues con una curva de 0,34. Podemos ver así simplemente los valores que toma Curve. Enciendo el audio. Veis que hace una curva que es así. Sin embargo, si le dijera que fuera, voy a poner siempre que parta desde 0, o 0 y una coma, que vaya de 0 a 1 en 2 segundos, pero que el valor de la curva sea 1, uy, 134, mejor no, 1,34, pues sube muy de golpe. Y si el valor de la curva es pues menos 0,5, la curva tiene otra forma distinta. Entonces, con este otro factor podemos hacer distintos tipos de curvas, como en la mayoría de los, de los secuenciadores de audio, donde podemos utilizar distintas curvas para los fade in y fade out. Con Curve lo podríamos hacer. De momento me voy a quedar con Line porque quiero hacer envolventes de forma gráfica. Para ello voy a utilizar el objeto function. Sería una función. El objeto function o en el objeto function yo lo que puedo hacer es dibujar puntos y como veis tiene un valor en x, en este caso pues x que es el valor horizontal entre 0 y 1000 por defecto y un valor en y que es entre 0 y 1. El valor en y me viene perfecto para decir que sea la amplitud, pues que esto vaya de 0 a 1 en lo que me diga x, en este caso en 200 milisegundos, que después baje a 0,6, pues de 200 a 278 milisegundos en 78 milisegundos, que se mantenga y que desaparezca. Y esto podría ser una envolvente dibujada de forma gráfica. Function tiene distintas formas de sacar los valores, o bien como las listas, bueno, digamos de x e y, o sobre todo nos va a interesar esta segunda salida que los saca en formato para line. Es decir, cuando yo aquí hago un bang, voy a ponerlo en la segunda entrada de un mensaje para que lo veamos, saca estos puntos, saca estos puntos en formato de line. Pues va a 1 en 201 milisegundos, a 0,66, etc. Están todos los puntos y vuelve a 0. Parte desde 0, que aquí no aparece y vuelve a 0. Si conecto esto al line, pues el volumen del sonido va a seguir esta curva que he dibujado. Cuando lo pulso, sube, baja un poco, se mantiene y desaparece. Dura un segundo. Bueno, si quiero que dure más tiempo la envolvente, hay dos formas de cambiar la duración en el objeto function. Estaría la opción poner domain y el valor que quiera. Por ejemplo, si pongo domain 2000,
Voy a, voy a duplicar este objeto para ver las dos opciones distintas, domain 2000 y otro objeto que sería set domain 2000. ¿En qué se diferencian los dos objetos? Pues cuando pulso y le digo que el dominio, que es el ancho, lo haga, en este caso estaba en 1000 milisegundos, pasa a ser 2000. Lo que hace es que reescala lo que tenía pues era de 0 a 1000, digamos, no lo reescala, se queda igual de 0 a 1000 milisegundos y pues tengo aquí en blanco de 1000 a 2000. Cuando cambio set domain, no ha cambiado el dibujo, pero han cambiado los valores. Este punto, ¿vale? Este último punto está, la X pone 2000, porque ha cambiado y lo que antes estaba entre 0 y 1000, pues ahora está entre 0 y 2000. El mismo sonido me dura el doble y el dibujo dura igual. Depende de lo que queramos, utilizaremos uno u otro. Y de forma un poco más práctica, si pongo un objeto float conectado a setDomain, puedo poner en setDomain $1 y esto lo que hace es que crea el mensaje setDomain y el valor que entra. Si pongo setDomain 5000, esto envía el mensaje setDomain 5000. Voy a abrir la consola, que lo veáis, si pongo print y escribo pues setDomain 5, si escribo aquí un 5, pues esto va a enviar setDomain 5 y lo cambio. Es una forma de utilizar los mensajes para modificar o para utilizar el valor que entra. Otra forma de tener exactamente esta misma información, crear este mensaje con setDomain y el valor que entra, sería tener el objeto float y un objeto que se llama prepend, que quiere decir poner antes. Pues, cuando le llega el número, lo que va a hacer es poner antes lo que escribamos aquí. Esto y esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Ponen la palabra setDomain antes del número que escribamos. Pues ahora la envolvente pues durará 2 segundos. Quiero que sea más breve, que dure 200 milisegundos. Dura 200 milisegundos y ya pues puedo ir dando vida a los sonidos con los distintos tipos de evolución de su amplitud en el tiempo. Una vez tenemos este envolvente, podemos generar distintos dibujos como queramos. Si quiero cambiar rápido, puedo crear un mensaje que se llama clear. Lo conecto y cuando hago clic se borra el dibujo y pues puedo decir que a lo mejor sea así más como una campana o como un piano o una guitarra, de forma que ataca rápido y el sonido va bajando. Lo voy a poner que dure, por ejemplo, 5 segundos. Voy a poner que ataque más rápido. Sí, vamos a ver qué tal ahora. O puedo dibujar otro tipo de ondas que sean más raras, de dibujos de envolventes. Y puede durar 5 segundos o puede durar muchísimo menos. De esta forma, pues ya tengo un control de la dinámica de mis sonidos. Si además quiero que esto se lance cuando yo pulse una nota, por ejemplo, con el teclado, puedo conectar la altura de la nota a Cycle, pero como de aquí sale en nota MIDI, necesito convertirlo a frecuencia. Y esta misma información lo que puedo hacer es lanzarla envolvente, de forma que cuando yo lo pulso, se reproduce. Puedo decir que tengo una duración más corta, 500 milisegundos, y cuando pulso, pues se reproduce la nota. Y puedo tenerla con distintas alturas. Podríamos aplicar esto mismo a la síntesis aditiva que hemos visto previamente
para tener distintos timbres en el sintetizador que hemos creado. Y de esta forma podemos tener ya sonidos de sintetizador mucho más interesantes.